de unir a Nicolás. Perfecto, muchísimas gracias por la participación a todos. Ok, entonces, Juan Simón, ¿me recuerdas, porfa, qué alcanzamos a tocar la semana pasada en la sesión número 1 para los que no pudieron estar? Me van dejando, porfa, en el chat de qué carreras son y más o menos de qué semestre para ir orientando las temáticas hacia ese nivel que tenemos. Ok, Juan Simón, ¿me ayudas, por favor? Buenos días, Jorge. Bueno, entonces iniciemos con esto. Ok, esta es la segunda sesión que brindamos y a mí siempre me gusta comenzar con una frase, ¿cierto? O con algo que les pueda quedar a ustedes de alguna temática que se esté tocando. Por ejemplo, vamos a hablar de la metáfora de Feynman, ¿ok? ¿Alguien me puede ayudar leyendo? Por ejemplo, Francis, ¿puedes ayudarme leyendo hasta acá, hasta esta parte, una jugada prohibida? Y yo continúo con el resto. Claro que sí, dame un segundo porque no me carga lo que estás presentando, se me quedó. ¿Listo? Dame un segundito, ya casi, es que no me carga. Entonces, mientras tanto, el compañero Juan Simón, ¿nos puedes dar un recorderis de lo que vimos hace 8 días? Hola, sí. Que dale. Pues estábamos viendo lo que eran unidades y pues magnitudes. ¿Sí se puede decir magnitudes? Claro que sí. Sí. De que las ecuaciones fueran, ¿cómo sería la palabra ahí? Correctamente, Este, exactamente. eh, pues que no significa que porque tengan bien sus unidades sean correctas. Siempre, y tengo todavía la duda de la constante del peso, creo que era la de Planck. ¿Cuál es que era la constante que dijiste que ibas a Así que solucionar habíamos esto? tenido en ese momento como el flujo de fotones, ¿cierto? Sí, Eh, que era igualado a la constante partido la longitud de onda. ¿Cierto? Ese es más un tema de mecánica cuántica. Los que están estudiando física, creo entonces que eso es súper avanzado para mí. sí, nosotros lo entendemos como el flujo de fotones para nuestro caso en mecánica, para saber más o menos de dónde viene, pero es un tema de mecánica cuántica que es muy chévere que lo puedan profundizar. Sí, es que hay muchas teorías y entonces nos podríamos estar una sesión entera solo tratando de entender cuáles fueron las teorías que llevaron hacia la constante. ¿Me hago entender? Bueno, si quiere lo tocamos en algún momento, pero es muy avanzado para el nivel que tenemos acá. Ok, Listo. listo. Muy bien, Juan Simón. Eso fue a grosso modo lo que alcanzamos a ver. Entonces veíamos unidades de medida, si teníamos un metro, si teníamos un segundo, por qué lo definimos así y llegamos a la conclusión o al acuerdo de que necesitábamos esa medida estándar. ¿Ok? Franci, ¿estás lista? Sí, ya estoy lista. Listo. Entonces, La metáfora de Feynman. Mirando la partida, observando la realidad, se pueden descubrir las reglas de juego, las leyes fundamentales de la naturaleza. El científico es el mirón de café. Hasta aquí, Feynman. Veamos ahora si la idea da para algo más. Juegan las blancas. Peón 4 rey. El jugador selecciona una jugada entre todas las posibles, las permitidas por las reglas del juego. Las reglas son restricciones, prohibiciones. En general,
queda libertad para seleccionar. ¿Para qué? Para ganar, o por lo menos para no perder. Durante un proceso real, la naturaleza salta de un estado a otro. El nuevo estado es uno de los compatibles con las leyes de la naturaleza. Decide la selección, fundamental o natural, cuyo criterio es la estabilidad, seguir estando, o la supervivencia, seguir vivo. Las leyes fundamentales son más restricciones que obligaciones. Un móvil que respete la conservación de la energía, pero viole el aumento de entropía, no puede ser real. Imposible construir un barco que navegue indefinidamente robando calor al mar. Es una jugada prohibida. Pero no parece ocurrir lo mismo con las disciplinas más deslumbrantes de la física. Sus leyes, las de Newton en mecánica, las de Einstein en relatividad, las de Maxwell en electromagnetismo, las de la óptica geométrica, las de Schrödinger en física cuántica, donde que um, física cuántica. Se escriben con ecuaciones diferenciales que más bien sugieren un mundo prescrito, el mundo sin tiempo de Laplace, Einstein o Spinoza. El jugador cree que ha inventado una partida ganadora de ajedrez, cuando en realidad no ha hecho más que seguir una de las 10.120 partidas posibles. En el universo hay del orden de 1080 átomos. La presión infinita de las condiciones iniciales está recortada por nuestra torpeza o ignorancia. Pero no todo es imprecisión. El gran Poincaré demostró a finales del siglo XIX que, salvo en casos muy particulares, ni siquiera es posible integrar las ecuaciones del movimiento, clásicas o cuánticas. Cerca de una estabilidad, siempre hay un margen para eludir una obligación y ceder el paso a una selección. Muy bien, gracias, Francis. Entonces, la eficiencia tampoco está de más. Los procesos naturales tienden a minimizar la energía. El ajedrecista que puede ganar en 2 jugadas no la hace en 3. Se podría inventar un juego apto para científicos. En él, las reglas del juego no serían el punto de partida, sino el punto de llegada. Un jugador las inventa, el otro las descubre y viceversa. Richard Feynman, 1967. ¿Okay? Entonces, antes de entrar con el tema que vamos a tocar hoy, que vamos a retomar el tema de vectores, que fue con el que iniciamos la sesión número 1, entonces quería ver cómo se veía o qué era lo que estaba tratando de describir Feynman en esta. Por lo general tenemos un tablero de ajedrez. Para nosotros, ¿qué es el tablero? Tenemos un universo, ¿cierto? Entonces, un universo que cuenta con algunas reglas que ya están fijadas y entonces estamos en un punto viendo a los dioses jugar al ajedrez. Ok, entonces nosotros no sabemos nada de ajedrez, no es nuestro objetivo saber nada de ajedrez, pero así es como nosotros empezamos a descifrar la naturaleza y empezamos a crear patrones. En otras palabras, comenzamos con un 4 rey, ¿cierto? Y ya en este punto vemos que la pieza o lo que nosotros notamos como un caballo empieza a saltar por encima de las demás, cosa que no podemos ver para otro tipo de piezas. Por ejemplo, yo no puedo sacar el alfil por encima de otras piezas. Y entonces digo, bueno, esto tiene un sentido, porque entonces todo va fluyendo hacia algún punto, ¿verdad? Un punto que yo no conozco, pero todo va fluyendo hacia ese punto, ¿ok? Entonces hay como una armonía en el universo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si hay algo que no se cumple? Si hay una regla que tiene excepciones. En otras palabras, yo puedo decir que la torre tiene un poco de mayor valor al caballo y al alfil, ¿cierto? Y entonces por esto digo, bueno, entonces los peones tienen menor valor. Entonces cuando yo veo una sección de la regla y veo que un caballo toma a un peón siendo que su valor es mucho mayor, y veo esto en la naturaleza y dice, bueno, no tiene sentido que pase esto o que se comporte de cierto modo,
porque es que las reglas que yo pude deducir y que yo conozco no funcionan así. Pero luego descubrimos que tiene un sentido más allá y que nuestra regla simplemente no contenía esa idea general de lo que queríamos llegar. Por ejemplo, las ideas de la gravedad y luego las ideas sobre la relatividad que transformaron cómo veíamos el tiempo. Recordemos que el tiempo lo tomamos como una dimensión, ¿cierto? Entonces aquí viene dama H5 jaque. Nos movemos. Perdón. Dama por. Nos movemos, viene y entonces todo esto tuvo un sentido. ¿Ok? Que nos dimos cuenta simplemente cuando seguimos observando el juego y seguimos viendo a los dioses jugar. Ok. Única y jaque mate. Vimos que al final se cumplieron los objetivos, que no se vulneró ninguna regla, solo que aprendimos a ver un aspecto un poco más general de lo que pasaba en la partida, que en este momento para nosotros es la observación de la naturaleza. Bien, ahora sí, sigamos con lo que nos compete en este curso. ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Me escuchan? Perfecto. No, ninguna por ahora. ¿Listo? Entonces empecemos otra vez retomando lo que eran los vectores. Recuerda que habíamos dicho que un vector era un segmento de recta orientado que tenía magnitud, dirección y sentido. Acá lo vamos a definir como una tupla ordenada de números reales. ¿Ok? Entonces vamos a definirlo así para poder trabajar con ellos. ¿Me hago entender? Ok. Por ejemplo, aquí decimos que es n tupla. Pero, ¿qué tengo aquí? ¿O quién me puede decir el nombre de esta tupla? ¿Cómo se llamaría? Vector unitario. No. El nombre general de este orden que tenemos acá. Que tenemos 1, 2 y 3. Esto sería, ya no sería n tupla, sino tripla. ¿Qué pasa si tenemos otro vector A? Pero ya no son 3. Ahora son 2. ¿Cómo se llamaría? Dupla. Dupla. Y ahora pensemos en uno que no tenga 2, sino que tenga 5. ¿Qué tenemos ahora? Eso tiene 4. Ok. Perdón. Uno que tenga 5, ¿cómo se llamaría? Les queda de tarea. Ok, entonces así podemos ir con cada uno de ellos. Bien. Perdón, yo tomo aquí. Borro lo que tengo en la parte de atrás para desocupar el tablero. Muy bien. Ok. Bien. Ahora sí podemos utilizar nuestro espacio de trabajo. Si tuviéramos 4, una formación de 4 sería una cuádrupla. Bien. Pero eso no es algo que nos llame la atención, porque recuerde que nosotros somos prácticos y queremos ver lo que está pasando en nuestro entorno. Como es de física mecánica, no nos interesa ir con más allá de otras dimensiones. Hay un profesor, no voy a decir su nombre, pero me encanta la explicación que da de las dimensiones, que empieza preguntando tras una recta. Ok, perdón, mi recta. Una recta real, ¿la alcanzan a ver? ¿Me confirman? ¿Sí ven mi recta? No, yo no lo estoy viendo. No, No, la pantalla se quedó como congelada. no en la presentación del Word, sino en mi video del mail. ¿Me ven a mí? No, igual no se Hola. está bien. Ahora sí. Ahora sí te vemos. Ok, tenemos esta recta. Yo la coloco algo más hacia acá. Tenemos una recta real, ¿cierto?
Esta recta real, ¿qué es esta recta real? ¿Cuántos números tenemos acá? ¿Qué más tengo de esa recta? ¿O qué conozco de la recta? Bueno, que aquí contengo Sería todos que los números. tiene, ¿Ah? Dime. que Dime. puede incluir que está en una dimensión, tiene un punto de inicio y un punto de fin. Exactamente. Tengo una dimensión. ¿Ok? Es la recta en una dimensión. Si trazo otra, ¿qué tendría? Dos dimensiones. Dos dimensiones. ¿Y qué es lo que me representan dos dimensiones? El plano. Exactamente, me representan un área, ¿cierto? Entonces yo ya tengo una imagen que puedo reflejar. Puedo reflejarla acá, acá, acá. ¿Me hago entender? Sí. Listo, muy bien. ¿Qué pasa si yo sigo añadiendo rectas? Trazo otra recta. ¿Qué tengo acá? Tres dimensiones. Exactamente, tengo tres dimensiones. Tres. ¿Y qué es lo que me representan tres dimensiones? Un volumen. Exactamente, un volumen. Y como yo sé que ustedes ya saben cuál es la cuarta dimensión, quiero que alguno que no sepa o que no la conozca o que no la haya oído hablar, me diga, infiriendo, cuál sería una tercera dimensión, una cuarta dimensión. Busquémoslo así, para diferenciarla, una cuarta dimensión. Primero quiero confirmar si lo que yo dije es cierto, que conocemos cuál es la cuarta dimensión. Yo no estoy seguro, pero diría que el tiempo, ¿no? Exactamente. La cuarta dimensión es el tiempo. Entonces, ¿qué tenemos con la cuarta dimensión? ¿O qué nosotros podemos entender que tengamos una dimensión adicional de tiempo? ¿Qué hace sobre este volumen? ¿O qué es lo que está representando? ¿Están ahí? ¿Me siguen? Sí, ¿Qué sí, es lo, estamos qué es lo que pensando. está haciendo que el volumen esté en la recta del tiempo? ¿Alguien tiene una noción de eso? Pues no sé. No sé, pero bueno, yo entiendo que según la relatividad de la tiempo, ¿Sí? hay una En- relación, no sé muy, pero sí entre espacio y tiempo. No sé si eh, puede hacer que el tiempo afecte el volumen, la tercera dimensión. Exactamente. Lo que estamos haciendo es que este espacio lo estamos moviendo dentro del tiempo. En otras palabras, ¿qué es lo que nosotros podríamos definir de esto? Que sería más o menos lo que es nuestra realidad, ¿cierto? Entonces tendríamos una realidad espacio-tiempo. Y este profesor propone que se pueda colocar otra de estas líneas y decir, ahora tengo un espacio-tiempo que se está moviendo. O sea, si yo coloco esto dentro de otra recta, digo, tengo este mismo espacio-tiempo de acá, lo tengo aquí, pero también lo tengo acá, y lo tengo acá, y lo tengo en este espacio, y así sucesivamente hasta infinito. Yo no me atrevería a llegar hasta allá, porque eso sería asumir que existen otros universos, ¿cierto? Porque tendríamos esta misma representación en este punto, en el siguiente, este mismo espacio-tiempo. O esas mismas condiciones de espacio-tiempo. ¿Listo? Entonces ya acordemos hasta acá, hasta el tiempo. Bien. Ok. Entonces eso haciendo referencia a las dimensiones que vamos a manejar. Entonces, cuando hablábamos de dimensiones con vectores, ¿cómo nos referíamos a esas dimensiones?
O sea, ¿yo cómo represento estas dos dimensiones con un vector? Comencemos con las dos dimensiones en un vector. ¿Sería una dupla ordenada en qué sentido? ¿O cómo sería? Con dos coordenadas, ¿no? Una dupla ordenada en dos coordenadas en el plano, una que representa X y otra Y. En dos dimensiones, yo tengo aquí, ¿cómo estaría representado? Ese es el vector unitario, ¿sí o qué? ¿Cómo estaría representado Y, por ejemplo, en dos dimensiones? Sería 0,1. ¿Cómo sería representado J? Sería 1,0. pues, aquí sería 1,0 y aquí sería 0,1. ¿Todos me siguen hasta aquí? Y si queremos adicionarle una tercera dimensión, estaríamos hablando de K, ¿cierto? Pero K estaría hasta la tercera dimensión, que sería 0,0,1. Ok. Entonces, acordemos una cosa. Lo que tenemos en esta parte lo vamos a llamar componentes o coordenadas. Listo. Volvamos a la presentación. Ya les digo cuando volvamos a mi pantalla, a mi video. Ok. Bien, entonces vamos a definir lo que es la suma. Ya lo habíamos visto de manera gráfica, pero no habíamos hecho ninguna operación matemática que nos dijera cómo estaba definida la suma. Ok, entonces tenemos dos vectores, un vector A y un vector B. ¿Cómo defino la suma A más B? Ok, ¿quién recuerda cómo defino la suma A Suma más de B? componentes en X y suma de componentes en Y. En Y, ¿cierto? Entonces, espera, aquí no me están viendo. Entonces lo que voy a hacer, agarrar todo lo que esté en X y voy a sumarlo. Entonces estaría agarrando literalmente este de acá que tengo en el Word y sumo la componente con esta, ¿cierto? Y así mismo con AY y BY. Ok, entonces, ¿cómo podríamos escribir esto? Pues primero, coloquemos los vectores, ¿cierto? Entonces, tengo este vector. Perdón, yo le quito el color. Más bien. Ok. Y los vamos a sumar directamente en esta parte. Tengo este vector más las componentes de este vector. Y esto va a ser igual a lo que nos dijo el compañero. Ya nos dijo la suma componente a componente. Ok, entonces tenemos que AX, la componente del vector A, sumado la componente del vector B. Coma. La componente ¿en qué? En Y, ¿cierto? Sería este, sumado acá, y más todos me siguen hasta acá. Sí. Ok, ¿y Sí, cómo lo sí. podemos ver gráficamente? O sea, volvamos al tablero. ¿Cómo lo podemos ver gráficamente? Volvamos a organizar la presentación acá. Ok. Tenemos un plano en dos dimensiones. Ok, todos ven perfectamente el plano. Y tenemos dos vectores. Tenemos un vector A. Perdón, esto no está. Tenemos un vector A. Este lo llamamos vector A. Y tenemos un vector B. O sea, gráficamente, ¿cómo nosotros cómo lo estábamos viendo? Nosotros podemos venir acá. ¿Y cuál es esta componente? Esta componente acá, ¿cuál es? La componente del vector B en X. Esto es X
y esto es Y. Entonces, la componente del vector B, este vector, en X, entonces sería B en X. Creo que lo estamos utilizando con letras minúsculas. Ok, decimos que es BX. Y ahora, esta componente de esta parte de acá, ¿cómo la estamos llamando nosotros? ¿Me recuerdan? BY. Exactamente, tenemos B, Y. Es el espacio de aquí hasta acá. Entonces ya descompusimos este vector en dos componentes, componentes en X, componentes en Y. Muy bien. El siguiente vector, ¿cómo quedaría? Tenemos esta componente en A, que sería AX, otra vez, minúscula. Tendríamos AX, y aquí tendríamos AY. Perfecto, está ahí. No hay ninguna confusión. No, ninguna hasta el momento. Bien. Entonces nosotros habíamos empezado a jugar con cada una de estas partes. Entonces yo llego y digo, voy a hacerlo por aquí un poquito más abajo. Voy a cortar un poco la gráfica. Y voy a decir que la suma está dada de AX más BX, ¿sí o qué? Entonces tengo AX que va hasta acá. Este sería AX. Creo que tengo que bajar un poco más porque hacia arriba no me va a alcanzar. Tengo AX acá. Y BX es este segmento. Entonces vengo y dibujo el segmento por acá. Este es el segmento BX más la componente del otro vector en X, que sería AX. Aquí. Este sería la suma. ¿Es claro hasta ahora? Ahora vamos a sumar los componentes en Y. Tenemos AY, colocamos la parte superior. Tenemos BY primero, ¿cierto? BY. Otra vez. Listo, aquí está. Y tenemos AY. Entonces, esto sería las componentes BY más las componentes del A en Y. Ok, eso fue lo que definimos nosotros de manera cartesiana cuando sumamos, ¿cierto? Todos hasta aquí, ¿cierto? ¿Me siguen? ¿Hay alguna duda? No, no, ninguna. Ya sé bien. Listo. Ok, entonces el vector resultante sería este, ¿cierto? Este punto de acá. ¿Se entiende? Y si trasladamos este vector hasta arriba, nos damos cuenta que por construcción, ¿nosotros qué hacíamos siempre? Nosotros cuando movíamos los vectores en la clase pasada, en la sesión pasada, tomábamos este que estaba acá, ¿cierto? Y lo trasladábamos hasta la parte de arriba. Y luego trazábamos este. Este vector que está acá, que es el vector resultante, es este mismo. ¿Entendido? ¿Se entiende? Pues claro. Sí, sí, es claro. Listo. Ok, ese sería como verlo de una manera un poco gráfica. Bien. ¿Me recuerdan cuál sería este punto? O sea, ¿cómo se llamaría este punto de acá? Ese es el punto. Voy con ustedes del vector resultante. Vector resultante. La componente en AX más B con la componente en Y, que sería AY más BY. ¿Cuáles serían las componentes en este punto? Pues son las componentes del vector A, ¿cierto? Serían AX, AY.
igual para este punto, que serían las coordenadas en B, Bx, coma, B. ¿Todos claros hasta aquí? ¿Me siguen? Sí, por mi parte, Listo, ¿puedo borrar? Sí. Ok. Bueno, entonces, sigamos. Ahora yo les voy a proponer un ejercicio. Lo pueden ir rayando si gustan. Y ese ejercicio es el siguiente. Este que tenemos acá. Ejemplo, tenemos dos vectores que se muestran a continuación. Veamos la pantalla del Word, por favor. Entonces, tenemos este siguiente esquema. Tenemos una fuerza, una inclinación de 60 grados en el cuadrante 1. Tenemos otra fuerza que va en sentido negativo de las X. ¿Listo? ¿Y qué nos dice? ¿O qué debemos calcular? Debemos saber si yo, por ejemplo, tengo una fuerza que es igual, o una fuerza que tengo acá, perdón, yo la copio, una fuerza 1, que es igual a 2 newtons, ¿ok? 2 newtons. Y también tengo una fuerza 2 que es igual a 6 newtons. O lo podemos dejar en 2 o lo podemos dejar en 1. Ok, digamos que es igual a 3 newtons. Ok, para facilitar los cálculos. Bien. Ahora el ejercicio que yo les propongo para que lo trabajemos al final, pero que ustedes lo pueden ir rayando si gustan, es tener cuál sería el vector resultante de este problema propuesto. La fuerza 2 es 3 newtons. Espera, yo veo algo acá. Sí. La fuerza 2 es 3 newtons. Ok. Entonces, ¿cuál vector quiero hallar? Quiero hallar esta resultante. Control C, Control V. Quiero hallar este vector resultante, que es el que iría de aquí hasta más o menos por acá. Más o menos por aquí, ¿cierto? ¿Estamos claros que este es el vector que quiero calcular? ¿Este vector resultante? ¿sí? Ok. Listo. Entonces, lo pueden ir rayando si gustan. Ok, entonces, continuemos. Al final, igual lo vamos a resolver todos, a ver si nos quedó claro. Ok. Bien, entonces vamos a trabajar lo que es la multiplicación por una escalar. Entonces tenemos un lambda que pertenece a los números reales, ¿cierto? Entonces, ¿cómo estaría dada la multiplicación de lambda por el vector A? O sea, ¿cómo estaría dado esto? Quiero que me vayan diciendo. Eso es distributivo, ¿no? Lambda X y lambda Y. Exactamente, yo lo puedo colocar de esa forma que nos acaba de mencionar el compañero. Entonces tenemos este mismo vector que está acá. ¿Y qué es lo que hace lambda? O sea, ¿cuál es la función del lambda en esas componentes? ¿Cuál es la función de o qué es lo que está haciendo? Digamos que este es el punto A en X y este es el punto A en Y.
Y tengo que un lambda de cualquier magnitud, por ejemplo, un lambda de una magnitud de 1, por ejemplo. ¿Qué es lo que está haciendo ese lambda? Si es de 1, nada. Estaría llevando una vez este vector, ¿cierto? O sea que lo dejaría en el mismo sitio. ¿Y si es de 2? ¿Qué estaría haciendo? Lo alarga 2 veces. Exactamente, tenemos esta y lo voy a alargar lambda veces, ¿ok? Entonces sería, en este caso, lambda es 2 y ya hasta acá, se subiría otra vez el doble. Ok. ¿Listo? Es correcto. Ahora tenemos este sistema de ecuaciones. Entonces, el sistema de ecuaciones me dice un vector A tiene componentes, un ejemplo cualquiera, no utilicemos esta, tiene una componente, bueno, sí, 3,4, ¿cierto? Dice allá. En B, tiene componentes en 3,8. En C, si es el vector C, bueno, también tenemos un vector 0,0. Un vector 0, que es igual a 0,0. O sea, que es igual al origen. Bueno, entonces tenemos que hallar un D. Es el ejercicio, hallar un D tal que pase esto. Menos 2 veces el vector A más 3 veces el vector B menos 8C igual al vector 0. Y escucho propuestas. ¿Cómo podríamos resolverlo? Me voy a este lado de la pantalla. ¿Cómo podemos resolver esto? Que es este mismo que tenemos acá, en el Word. Escucho propuestas. Con una ecuación. Exactamente. Y entonces vamos a llevar hay diferentes formas de resolverlo, pero vamos a resolverlo de la manera más sencilla. Vamos a plantear esta ecuación y la vamos a llevar hasta un punto en donde nosotros ya tengamos idea de cuál va a ser el vector D, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que primero que puedo hacer? Veamos en el Word que este es sencillo. Tenemos este vector. ¿Qué proponen para simplificarlo? Una propuesta. Yo no sé si a ustedes les gusta esta idea, pero yo puedo sumar 8C a los dos lados, ¿cierto? ¿Me están siguiendo? Sí, sí. Voy a sumar 8C. ¿Y qué es lo que pasa si yo sumo 8C? Pues Si yo tengo... lo que está pasando, lo que está restando pasa a sumar. No. Estoy sumando 8C. O sea, voy a conservar la igualdad. Yo digo que lo que está aquí debe ser igual a lo que está acá. ¿Cierto? Entonces, si yo digo que aquí tengo... Le voy a agregar, porque no está ahí, ¿cierto? Le voy a agregar a la ecuación 8C. Entonces, todo lo que agrego acá lo debo agregar al otro lado. Más 8C. Y así la ecuación se mantiene, ¿cierto? No estoy haciendo nada diferente. ¿Ok? O sea que este que tengo acá lo voy a sumar a los dos lados. Lo estoy sumando en esta parte y lo estoy sumando en esta parte. Si yo resto estos dos, ¿qué obtengo? 0. 0. O el vector 0. Ok, el vector 0.
Ok, entonces obtengo este vector. Voy a irlo trabajando directamente acá para que ahorremos algo de tiempo. Control C. Más el vector 0, porque si restamos componente a componente vamos a obtener esta. ¿Listo? Muy bien, gracias. Está excelente la participación. ¿Listo? Ahora, ¿qué tenemos? ¿Cómo podemos continuar? ¿O qué podemos despejar de acá? ¿O qué ya nos está sobrando? ¿Qué pasa si yo le sumo 0 a algo? Me queda igual. Exactamente. Por eso el compañero tenía razón cuando dijo que 0, pero quería que ustedes vieran que tiene una razón de ser. Y es que si yo tengo las componentes, por ejemplo, esto que estoy sumando acá, de 8 más C, entonces C es igual, ¿a qué es igual? 8C. APC. Espera que creo que aquí me falta un vector. ¿O no? Y digamos que C es 1,1. ¿Ok? Para simplificar. Entonces yo tengo el vector 0,0 al que le voy a sumar un vector que está en 1,1. ¿Ok? Si yo sumo estos dos, me va a quedar que 0 componente en X con componente en X, 0 más 1 es 1. Y 0 más 1 es 1. ¿Ok? ¿Me van siguiendo todos hasta ahora? ¿Sí? Entonces este puede salir a volar. Ok. No haya un vector D, sino un vector C. Por ejemplo, o sea, yo no conozco todavía C. Eso es una suposición que hice para decir que este mismo vector me va a quedar ahí. Tampoco estoy agarrando esto. Ok. Bueno, entonces podemos continuar. Entonces ya sé que 0 más esto me da esto y que es el vector 0 más esta expresión me da la misma. Muy bien. Entonces, ¿qué puedo hacer en ese momento? Quitarlo de ahí. Entonces, este vuela. Y este también se va. Me queda esta expresión. ¿Cómo puedo encontrar C? ¿Se les ocurre algo para encontrarse? Veamos la pantalla del Word. ¿Se les ocurre algo? Igual como manejamos en ecuaciones, en álgebra lineal. No sé si se les está ocurriendo multiplicarlo por 1/8, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo multiplico por 1/8 a ambos lados? Pues a un lado queda un cuarto y 3/8. Pues si se distribuye ese 1/8. Exactamente. Entonces, aquí encuentro el vector que necesito, ¿cierto? Y aquí me queda 3/8 del vector B. Y aquí me queda 2/8, menos 2/8. Listo, y este sería el vector que estoy buscando, ¿verdad? Ok. ¿Preguntas hasta ahora? Ese es el vector que estoy buscando. ¿Preguntas, dudas? ¿Me creen que es así? Ahora sí, vamos a un tema un poquito más chévere. Y ese tema es la norma de un vector. ¿Recordamos qué es la norma?
¿Sí recuerdan qué es la norma, compañeros? Es como la longitud. Exactamente, Carlos, muy bien. Tenemos que la norma la definimos como la longitud. Y esa longitud para nosotros era el módulo, o ese módulo es escalar, ¿cierto? Entonces podemos definir la norma. ¿Cómo se sigue? Esta es la notación, ¿cierto? Dentro de dos barras tenemos un vector que es igual a la raíz de sus componentes al cuadrado. Y la vamos a tomar mayor o igual a 0 para poder sacarlas de la raíz, ¿ok? La pregunta es, ¿cuál sería la norma en 3 dimensiones? Igual que en 2, la raíz de sus componentes al cuadrado, de la suma de sus componentes al cuadrado. Perfecto. Entonces aquí tenemos las componentes en Y, en X. Vamos a sumarle las componentes. Control C. Control V. Entonces aquí sería K, J y tenemos I. ¿Listo? Esa sería la norma. Y ahora vamos a ver lo que son los vectores unitarios. Entonces, tengamos un vector A que pertenece a los números reales, a los n números reales, en n. ¿Okay? Se dice que A es un vector unitario y se denota mediante A gorro. Sí, solo si el módulo de A es igual a 1. Entonces, recordemos que tenemos este vector. Si le calculamos la norma, ¿cómo nos quedaría? Aquí con palabras. Por ejemplo, Laura Valentina, ¿estás ahí? ¿Nos puedes ayudar con la suma? Con la suma no, con la norma. ¿Esto es igual a qué? A la raíz de 1 al cuadrado, pero este 1 al cuadrado va por dentro. Okay. Ok. ¿Más qué? Más 0. Eso también es al cuadrado. Más 0 al cuadrado. Ok. Entonces, ¿La todo magnitud está bien. también es lo mismo o es diferente? Exactamente, estamos hablando de la magnitud. No lo agarró. Bien. X. 0, 0, 0. Esto no está al cuadrado. Ok. Está la 1. Y ese sí está al cuadrado. Cuando hablamos de norma, cuando hablamos de módulo, nos referimos a ese valor escalar. ¿Listo? Ok. Entonces, ¿esto a qué sería igual? 1 por 1 es 1, ¿cierto? Entonces esto es igual a 1. Se cumple que la norma del vector es 1. ¿Se cumplirá para J? Sí, porque si yo anulo las otras componentes y le coloco 1, vamos a tener la misma, y así sucesivamente con K. Ahora ustedes me tienen que dar un ejemplo de vector unitario tridimensional y me verifican que realmente sea un vector unitario. Les voy a dar 2 minutos para eso y recibo sus propuestas de vector unitario, ¿vale? Yo les puedo ayudar con una. Volvamos acá al tablero. Y voy a decirles que para mí un vector unitario tridimensional, y entonces ya no pueden usar este, sería 1, 1/3. Este es mi vector unitario, tridimensional. Ese es el mío. Ustedes propongan otros. Vale.
Pueden colocar 0,0,1, por ejemplo. No me es indiferente. Ok, entonces tenemos a partir de ahora, ya van 2 minutos. ¿Listo? Tendrían que ser entonces en fraccionarios todos, porque es que no encuentro. Porque pues si uno pone valores que sean negativos, pues al ser cuadrados van a quedar sumando igualmente. Ujú. Exactamente, puede colocar con números negativos, jugar con esas combinaciones. Pueden ser fraccionarios, pueden ser raíces, pueden ser, bueno, sí, hasta raíces. Para que no nos compliquemos. ¿Ok? Estamos todos listos. Ya calculamos, ya verificamos que fuera unitario tridimensional. Franci, ¿cómo te fue? En el chat nos da la siguiente información. No la encuentro, espera, yo entro desde el computador y desde aquí sí lo puedo ver. Ok. Entonces, ¿qué teníamos que? Ok. 1 raíz de 2. Muy bien. ¿Sí es? ¿Estamos de acuerdo? Podemos continuar. Entonces, el ejemplo que tomamos para este momento era 1 partido 3. Muy bien por todos los que lograron obtener el vector unitario.
raíz de 3, raíz de 3, coma, coma, este mismo. ¿Listo? Ahora veamos la representación geométrica, otra vez, de los vectores en 2D. Entonces tenemos dos representaciones. Tenemos 2 menos 3. Espera, yo reviso en el chat otra vez. Sergio, vector unitario 2 menos 3, 2 en X, 3, menos 3 en Y 2 en Z. ¿Lo podemos verificar, porfa? Lo que pasa es que quería confirmar lo que decía un compañero ahora respecto a los números negativos. Bueno, si un vector Sí. tenía coordenada negativa, yo lo hice, creo que me vino. Pero la norma te da 1. Esa es la pregunta. Sí. Y de 2 al cuadrado, 4, menos 3 al cuadrado sería... mentira, no, La es raíz de 9. 17. Juan Simón, ¿ibas a decir algo? Que eso da raíz de 17. Exactamente. Sí, sí, es Si cierto, no, es cierto. 9 y 4. Es que esa era mi duda con los... Pues yo no supe hallar el vector unitario, por ejemplo. Trabajándolo con fracciones es mucho más sencillo, ¿cierto? Entonces podemos hacer combinaciones que nos queden fácil. Un vector unitario, por ejemplo, el que teníamos en los vectores cartesianos, cualquiera que fuera I, J o K, que tenemos 1,00 o tenemos 0,10, son vectores que son sencillos para entender lo que es el tema del vector unitario. Ok. ¿Cómo podríamos arreglar estas coordenadas para que fueran unitarias? Divide entre la norma, cada componente. Sí, eso está bien. Si lo dividimos entre la norma que nos da, podemos tener los componentes. Compañero Carlos, ¿nos podrías explicar un poco mejor? Estamos agarrando el resultado total y eso lo vamos a dividir entre cada uno de los componentes. Y si hacemos eso, vamos a obtener el vector unitario. ¿Sí es así? Sí, Listo. Entonces, por ejemplo, si ahí nos da raíz de 17, ¿qué tendríamos debajo? 2 partido raíz de 17, menos 3 partido raíz de 17, 2 partido raíz de 17. ¿Sí es? Sí, ahora sí dio 1. Muy bien. 4. ¿Listo? Entonces, continuemos. Estamos hablando aquí en el Word. Tengo las representaciones de los vectores en coordenadas cartesianas y en coordenadas polares. ¿Cuál es la diferencia de manejar coordenadas cartesianas y coordenadas polares? Recordemos que el ejercicio que les propuse, se los propuse con coordenadas polares. Tenemos un ángulo, pero igual lo podemos resolver por cualquiera de los dos métodos, por cartesianos o por polares. Preguntas hasta aquí, antes de continuar. Preguntas hasta ahora. No, ninguna. ¿No? Ok. No, ninguna, no está.
Tenemos claro entonces, perdón, yo voy acá. Tenemos claro que cuando nos referimos a cartesiana nos referimos a las componentes, ¿cierto? Escalares, y a las polares cuando tenemos integrados un ángulo. ¿Ok? Ojo, no es correcto sumar de forma cartesiana cuando se usa la notación polar. O sea, no es correcto que yo llego, agarro estas componentes y digo suma de componentes a componentes. Eso va perdiendo mucho sentido. Puede que en algunos casos hayan excepciones a esta regla, pero no es general, no es correcto. ¿Ok? ¿Listo? Entonces vamos a hacer la representación de las coordenadas polares. Ya vimos que la representación geométrica teníamos en un plano. Teníamos este plano. Y habíamos dicho que esta magnitud era ¿qué? Esta que tenemos acá es ¿qué? De un vector, por ejemplo, un vector A con coordenadas A en X y A en Y. ¿Esto qué es? Compañeros, ¿me escuchan? Y es la magnitud, ¿no? Exactamente. Entonces, recordemos cómo notábamos la magnitud? Estamos viendo lo que yo llamo el tablero. Eso algo un poco improvisado. ¿Cómo notamos esta sección de acá hasta acá? ¿Cómo la aprendimos a notar? Como la norma del vector, ¿cierto? Exactamente. Este segmento que tenemos acá sería la norma del vector, ¿cierto? ¿Me siguen? Este punto, volvemos a decir, sería la componente en X y volvemos a este punto y tenemos la componente en Y. Perdón por ser tan reiterativo, pero es que en física mecánica es esto. Revisar cada una de las componentes y hacer sumatoria de fuerzas. Es casi que el resumen de cómo se trabaja en física mecánica. Entonces, si aprendemos a descomponer estas fuerzas, cualquier ejercicio que nosotros resolvamos, ya sea de péndulo, ya sea de caída libre, tenemos cómo analizar matemáticamente estos fenómenos físicos. Ok, entonces tenemos estos dos componentes que nos nota un vector y decimos que entonces la norma de este vector A eran las componentes al cuadrado. Las componentes en ax cuadrado más ay cuadrado. Nada nuevo hasta ahora, ¿cierto? Nada raro, nada loco. Sabemos de dónde sale cada cosa. Y la pregunta es, si lo hacemos con coordenadas polares, ¿qué tenemos? O sea, ahora imaginemos que aquí tenemos, que no tenemos esto. ¿Ok? Bueno, sí lo tenemos, pero imaginemos que tenemos esto. Un ángulo acá, un ángulo tita. ¿Cómo quedaría escrito esto? Tenemos que esto va a ser igual ¿a qué? A la magnitud del vector y al ángulo. Si lo tenemos así, eso quedaría escrito así. ¿Me hago entender? ¿Sí? Ok. ¿Qué más podemos inferir de este asunto con respecto al ejercicio que tenemos planteado inicialmente? ¿O qué preguntas tienen con respecto al ejercicio que planteamos inicialmente, que es este? ¿Ya tenemos cómo entrar a resolverlo? Pregunto.
sea, ya tenemos Pues las yo, por herramientas. ejemplo, es que con polares uno cómo operaría entonces, porque entonces se tiene que las magnitudes serían 2 y 3 y pues el ángulo en uno es 60 y en el otro 180, Sí, pero ahí uno cómo opera la suma de vectores. Se suman los ángulos con los... Se restan... exacto. No, ¿cómo es? Recordemos, algo que a mí me gusta ver de los videos de Julio Profe, el gran Julio Profe, es que él empieza a explicar toda la parte de geometría muy sencillo. Por ejemplo, él tiene un método llamado Socatoa. No sé si es de él, pero yo cuando estaba por allá en tercer semestre vi ese método y nunca se me olvidó. Segundo semestre. Esto, cuando estaba viendo física mecánica. Él tiene algo que se llama la H es muda, K, A. Seno, opuesto sobre hipotenusa. Coseno, adyacente sobre hipotenusa. Tangente, opuesto sobre adyacente. ¿Queda claro lo que es el método Socatoa? Si queremos Pues yo me los descomponer, aprendí todos, pero sí. es correcto. Entonces, utilizando la trigonometría, por ejemplo, podremos descomponer estos componentes que tenemos de este lado. Por ejemplo, tenemos esta componente en Y, tenemos esta componente en X. Si quiero saber cuánto es, por ejemplo, la componente A en X o la componente A en Y, entonces digo aquí que puedo utilizar la que relaciona opuesto y el ángulo con la norma es el seno, ¿cierto? Entonces digo, para obtener la componente en Y, tengo que A en Y, digo, el seno es igual, o perdón, el seno del ángulo tita es igual, opuesto, hipotenusa. Entonces tengo opuesto, que es la componente de A en Y, y la hipotenusa, que en este caso sería la norma del vector A. Norma de A. Ok. Si nosotros despejamos esto, nos quedaría la norma, o más bien la componente en X, la magnitud de la componente en Y, perdón, por el seno de tita, igual la norma, seno de tita igual a la componente en Y. ¿Me hice entender? Y así obtenemos la componente. Si era eso la duda que tenía. No, pues yo esa la sé, me refiero a uno cómo opera si en polares, o tiene que convertir eso a A sacarlos cartesio. con los senos a cartesiano para poderlos operar. Pues yo operaría con coordenadas cartesianas. La polar solo me sirve para la notación. No sé, yo casi no la he utilizado. Los compañeros de matemáticas que están presentes me podrían dar una noción de cómo ellos utilizarían las coordenadas polares. Yo lo utilizo por notación y porque es mucho más fácil a veces trabajar los ejercicios de esa manera. Pero para mí, desarrollar un ejercicio lo hago por cartesianas, en mi caso. No, sí, claro. O sea, cuando estamos trabajando como tal, pues las fuerzas ahí, también creo que es mejor trabajar así. Pero eso simplemente es como se plantea el problema o como sea capaz de abordarlo. Ok. ¿Es claro, compañero? No sabría decirte si es mejor trabajarlo en polar o cartesiano, todo depende del análisis que tenga el problema. ¿Sí? Eso, Sí, y listo. por ejemplo, bien, en lineal se miran pues los componentes tal y las componentes. Y entonces ya, digamos, si quiero calcular la resultante, simplemente sería componente a componente. Exactamente. ¿Queda resuelta la duda o Sí, listo? Bueno, gracias.
Así aprendemos todos un poquito más. Y ese es el objeto de estos grupos de estudio, que entre todos podamos construir ese conocimiento. Ok. Bien, volvamos a la notación cartesiana. Saltemos un poquito, retomemos lo que tenemos como notación cartesiana. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a escribirlo con respecto a los vectores cartesianos. Volvamos aquí abajo. Y vamos a mirar la pantalla del Word. Ok. Yo quiero escribir este vector que tengo aquí. Este que está acá. Relacionados con los vectores cartesianos. Perdón, aquí se me ve. O sea, estamos viendo el Word. ¿Todos me siguen? ¿Les carga la pantalla o está congelado? Ahí está bien. Ok. ¿Cómo reescribiríamos esto en términos de lo que nosotros llamamos vectores cartesianos? O sea, ¿cómo podríamos reescribir esto? ¿Se acuerda que nosotros podemos separarlo? Decíamos que los vectores cartesianos eran estos que tenemos acá. ¿Dónde están? Perdón, yo los busco. Se me perdieron. Ah, estos que están acá. Este. ¿Cómo lo puedo reescribir para 2 dimensiones, por ejemplo? 2 dimensiones son I y J. Entonces tomemos estos dos, traigamos acá. Listo, todos de acuerdo con que estos son los vectores cartesianos y tenemos que reescribir la ecuación de arriba en términos de estos dos. ¿Sí? Y todos de acuerdo con que si sumamos un 0, nos va a quedar el mismo vector. Sí. Ok. ¿Cómo podríamos entonces reescribir? Ustedes me van diciendo, yo voy colocando. Porque quiero que lo analicen un poco. AX, 0 más 0,y. Excelente. Entonces tenemos AX. Vuelvo y copio esto. Control C. Control V. AX, 0. Y el siguiente quedaría más. ¿Todos de acuerdo hasta aquí? ¿Y uno por qué los escribe de ese modo? Porque quiero llegar a lo que es los vectores cartesianos, que es como nosotros trabajamos en física mecánica, ¿se acuerdan? Entonces, las componentes en I y en J. Si miran, aquí se escriben como si fueran vectores separados. O sea, si yo le sumo este vector, perdón, esta componente del vector, a esta componente, voy a obtener esta que está aquí arriba, ¿cierto? Entonces tengo AX más la componente en X de 0, me da AX. Si le sumo 0 a la componente en AY, voy a obtener esta componente en AY. ¿Listo? Ah, listo, sí. Ok. ¿Y ahora qué puedo hacer con este AX? Puedo reescribirlo, ¿verdad? Puedo decir que esto es igual A a... X que multiplica 1,0. Perfecto. 1,0.
la componente que multiplica este y esta componente. 1,0. ¿Todos hasta aquí? Y recordemos que es 1,0. Yo vengo aquí abajo y digo 1,0 es este vector cartesiano y. Entonces yo me lo traigo y digo que esto es igual a esto. Y este que está acá, 0,1, es igual a J. Tomo el J, me lo traigo. Esto también lo podemos ampliar para 3, 4, 5, las que queramos, ¿ok? Pero de aquí es donde sale la idea. Algo que no podemos hacer, y es algo que he visto que pasa mucho, es que estas notaciones, o sea, mire que yo estoy representando aquí como esto una suma de una componente en I, y también estoy, perdón, ok, recordemos porfa la asistencia que está en el chat, nos ayudaría a seguir creciendo. Muchísimas gracias. Paréntesis, terminan los avisos parroquiales. Y entonces continuamos. Lo que les estaba comentando es que he visto un error muy frecuente y es que confunden esta notación que tenemos acá con esta notación, que era la duda del compañero. ¿Por qué lo estamos escribiendo como suma? Sí, siempre lo hemos escrito con una coma, pero ya sabemos que esta es la operación que nos permite llegar a este punto. Y entonces, ¿qué pasa si yo en vez de una suma le coloco una coma? ¿Qué pasa con eso? ¿O qué es eso? Alguien que me diga qué es eso. ¿Qué pasa si yo hago esto? Si yo hago esto, me condenan a muerte. O sea, eso es una mezcla de notaciones. Es como si usted estuviera citando en IEEE y le mezclan la notación de APA. Perdón, quería meter la cuña de mezclar notaciones. Entonces, esto no me representa nada, esto es un error, esto es una herejía cometerlo. Listo. Entonces, no tenemos que mezclar anotaciones. Sabemos, si lo colocamos en términos de los vectores cartesianos, notamos así. Si la queremos dejar con respecto a las componentes, dejamos así. En ningún caso voy a decir, ay, mira, tengo A y A. Puedo factorizar la A y dejar X en Y. No, no, no. No. O sea, esas son lo que llaman herejías. Y por eso condenan a la gente a pena de muerte. Bien, entonces nosotros no vamos a cometer eso. Sabemos de dónde salen los vectores cartesianos. Y si quisiéramos expandirlo hacia una tercera, podemos colocar AZ en K. En otras palabras, simplemente para una tercera, esto nos quedaría más ese componente en Z, y esto sería una K. ¿Se entiende hasta acá? ¿Alguna pregunta? Todo claro. Perfecto. Entonces, ¿quién ya resolvió el ejercicio? La pregunta. ¿Alguno ya pudo resolver el ejercicio? Entonces traigamos hasta acá el ejercicio que tenemos acá. Y con esto
ya tenemos suficientes herramientas para resolverlo. Ok, ¿qué proponen? ¿O qué miraron? ¿Cómo se puede resolver? Pues yo hallé los componentes del F1 y el F2 como está sobre el eje X, pues ya simplemente quedó menos 3,0 y ya se operó. ¿Qué resultado te dio? Ya le digo. Menos 2, raíz de 3 Ese fue el resultado de qué. de la suma de los dos vectores. O sea, esa fue la resultante. Sí, ¿Y cuánto te dio el ángulo de la resultante? Recuerda que estamos trabajando con polares. no lo hice. Bien, entonces, comencemos. Está muy acertada, muy acertada, pero vamos a ver en qué pudimos haber fallado o en qué podemos mejorar. Ok, otra vez tenemos el plano. Esto se me está acabando, esto se me acabó. Perdón, denme un segundo. Ok, ahora sí. Casi cometo un error todavía más complicado. Veamos la pantalla del Word. Tenemos que las fuerzas que nos dan, entonces tenemos una fuerza aplicada en 60 grados, hacia 60 grados, una inclinación de 60, de 2 newtons. Y una segunda, esta es fuerza 2, de 3 newtons. Ok. Queremos hallar la resultante. Volvemos a dibujar la resultante. Está en esta dirección y más o menos por acá. Queremos hallar esta. Y a esa voy a decir que esa será la fuerza resultante. Fuerza resultante. O el vector de la fuerza resultante. ¿Todos claros hasta aquí? Sabemos que la fuerza va hacia acá, ¿cierto? Por construcción, decimos. Entonces, control B. Esto lo llevamos hasta esta dirección. Y este vector debe dar con la cabeza de este. ¿Listo? ¿Se entiende, cierto? Que por eso es que va hacia esta dirección y no hacia otra dirección. Compañeros, ¿se entiende? Sí, 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 claro. Perfecto. Recordemos que el compañero en algún momento nos dijo que 60 y 180. Entonces vemos que F1 tiene 60 respecto a qué? Respecto a las X o al eje de las X. Y entonces nosotros siempre tomamos un punto de referencia. Yo bien pude haber tomado el de las Y, pero eso me representa algo, el signo. Si nosotros trabajamos con polares, hay algo que pasa, y es que si nosotros tenemos el marco de referencia de las X, este mismo marco de referencia nos va a dar el signo. Si tomamos el marco de referencia de las Y, probablemente tengamos que calcular a mano o colocarle a mano el signo. ¿Me hago entender? ¿Es claro hasta ahora? Entonces, comencemos con la resolución del ejercicio. ¿Cuáles serían las componentes? Sí, ¿cuáles serían las componentes? Tenemos las componentes en X. Esta es la componente en Y. Y tenemos la componente en X.
¿Todo claro hasta ahora? Tenemos una componente en Y. ¿Que cómo se notaría? Sencillo. Digo que aquí tengo f de 1 en Y. F de 1 en Y. Y la otra componente de esa fuerza la tengo aquí debajo, que sería f de 1 en X. ¿Todo bien hasta ahora? Tenemos la descomposición de esta fuerza en estas dos componentes, componente en X y componente en Y. Lo mismo tenemos para el segundo lado, pero centrémonos en este momento aquí donde estamos. ¿A qué es igual la componente en X? Recordemos los que vimos anteriormente. ¿A qué sería igual la componente en X? Al coseno de teta por la magnitud. Muy bien. Entonces, la fuerza en 1 de X sería igual a F, o la norma, por el coseno de tita, ¿cierto? Digamos insertar símbolo. ¿Dónde estás? Aquí estás. Y la componente en Y, ¿cuál sería? Fuerzas en Y. Listo. ¿Todos estamos en acuerdo que esto es así? Sí, sí. Ok. ¿Listo? ¿Cuál es la norma del vector? O sea, ¿cómo la obtuvimos? ¿O cuál es esa magnitud? La magnitud nos las da el ejercicio, que en este caso sería 2 newtons. Y para el caso de la Y, ok, sería 2 newtons, ¿ok? Entonces tenemos que la norma, que es esta de acá, nos dijeron que era 2. ¿Y el coseno de qué ángulo? Estamos analizando este vector F1, el rojito. Esto sería 2, ya así, sin nada más 2 newtons, recordemos. Y el coseno de 60 grados. Coseno de 60, un medio, ¿cierto? Gracias. Ok. Y esto es igual a 1 newton. ¿Todos bien hasta ahora? Vamos bien. Ahora tomemos en Y. Control C, control V. En la componente Y sería igual a 2 seno del ángulo de 60. ¿Listo? ¿Cuánto nos da esto? Seno de 60 de raíz de 3 sobre 2. Raíz de 3 sobre 2. ¿Qué está multiplicando a 2? 2 por raíz de 3 sobre 2. ¿Se entiende? Compañeros, ¿entiende lo que estamos haciendo? Sí, sí, es claro. Ok, esto sería aproximadamente, si no me equivoco, 1.73 newtons.
¿Sí es correcto o me equivoco? Sí, sí, es correcto. Ya lo revisé. Ok. Ahora, cuál es la segunda que tenemos? Vamos a copiar esto mismo, pero vamos a cambiarle los... Ya no estamos en las fuerzas de 1, sino que vamos a descomponer las fuerzas en 2. Entonces descomponemos las fuerzas en 2 en X. Comencemos porque estos son 3 newtons, ¿cierto? Hasta aquí vamos. ¿Y cuánto sería el ángulo? Si tomamos como referencia las X, ¿cómo tenemos este ángulo? Decimos que de aquí hasta acá son 180. ¿Me siguen? ¿Me siguen? Sí, ¿Y esto qué sería igual? ¿Cuánto es el coseno de 180? Si no recordemos, entonces dibujamos el coseno. Este es el coseno, perdón, este es un círculo. 180 está a este lado. Y la gráfica del coseno dice que en 1 viene aquí. 90. ¿Okay? El seno acá. Y el coseno acá. Ok, entonces aquí tenemos 90. En 90 vale 1 y en 180 perdón, en 0 vale 1, en 0, 1, en 90, 0 y en 180, 1. Pero este 1 es negativo. Ok, entonces, ¿aquí cuánto nos da? ¿Es correcto? los tres, sí. Ok. Y en el caso del seno, en 0 es 0, en 90 es 1, 180 es 0. Ok. El 0 sí no tiene problema, entonces aquí en 2 en Y sería 3 seno de 180, que sería igual a 0. 0 newton. ¿Listo? Preguntas. Y como nosotros ya sabemos sumar vectores, entonces como ya sabemos sumar vectores, decimos que el vector resultante ¿a qué es igual? O sea, si yo tengo el vector resultante, este ya directamente, ¿a qué sería igual? Vamos a hacer vector resultante en X. ¿A qué sería igual? A las componentes de las X, a la suma de las componentes de las X. ¿Y cuáles componentes en las X tenemos? La fuerza en X, esa que tenemos acá. Coloquémosle otro colorcito que no sea tan feo. Ok, este. Y tenemos esta en X. ¿Me hago entender? Vamos a tomar fuerza 1 en X más la fuerza 2 en X. ¿Esto a qué es igual? Si no estoy mal, esto es igual a menos 1 2. más menos 3. Exactamente, 1 más menos 3. Menos 2 newtons. ¿Y ahora qué tengo acá? La resultante de las fuerzas en la componente en Y, ¿cierto? Porque estamos sumando vectores. Y ya aprendimos. Esto sería igual a fuerza en 1 en Y más este. ¿Esto a qué sería igual?
Esta se me hace 0, la 2, entonces esto es igual a la 1. 1.73 newtons. ¿Es correcto? ¿Me siguen hasta ahora? Y ahora, ¿cómo obtengo la magnitud de esta fuerza? O sea, ¿cómo obtengo esta longitud que veo acá? Esta longitud, o ¿cómo obtengo la norma? Y dicen, yo aprendí a calcular la norma. Y si yo quiero saber cuál es la norma de este vector resultante, entonces digo, bueno, dejémoslo aquí en el medio. Entonces puedo decir que la norma, vayamos a ecuación, vayamos al acento, y digamos, no, perdón, esto es acá, esta anotación. Y esta es la norma. Y decimos que para hallar esa magnitud de la fuerza resultante va a ser igual a ¿qué? ¿A la raíz de quién? De las componentes al cuadrado, ¿cierto? Estas son las componentes en Y. Entonces tengo que la suma de estos componentes, control B, al cuadrado, más estas componentes al cuadrado. ¿Todos me siguen? Sí, sí, por mi parte es claro. Muy bien. Ok, reescribamos esto. Ok. Listo, entonces, ese resultante que es igual. Menos 2 al cuadrado es 4, 1.73 al cuadrado o raíz de 3 es 3, 4 más 3, ¿sí es así? Raíz de 7 creo que es. Entonces eso es igual a la, la norma del vector o la magnitud de ese vector es igual a 2.64 newton. ¿Sí nos dio así? ¿Me confirman? Sí, 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 en medio lo mismo. 2.64 y sí, unos decimales más. Listo, está perfecto. Depende de los decimales que hayamos manejado. Muy bien. Ahora, ¿cómo hallamos el ángulo? ¿Cómo hallamos tita? ¿Quién tiene una idea de cómo podemos hallar tita? Recordemos que ya tenemos cada una de las componentes. Tenemos componentes en X y tenemos componentes en Y. ¿Quién me relaciona estas componentes? El opuesto y ¿quién me relaciona el adyacente? La tangente del ángulo, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces yo digo, tengo la tangente de tita, que es igual a estas componentes en la fuerza resultante en Y y la fuerza resultante en X. ¿Ok? Entonces, ¿cómo quedaría, compañeros?
¿Se entiende? O sea, yo estoy agarrando la componente en X y estoy agarrando la componente en Y de este vector resultante. ¿Es claro? Componente en X, componente en Y. Y ahora, ¿cómo hago para encontrar el ángulo? ¿Cómo despejo el ángulo? ¿Cuál es la inversa de la tangente? ¿Cuál es la función inversa? Tangente, ¿no? ¿Cómo? Esto es tita. ¿Cómo, compañero? ¿Cuál es la inversa de la tangente? La cotangente. En este caso utilizaremos la cotangente, ¿no? Recordemos que inverso, la función inversa de las propiedades no es como la inversa en las fracciones. Pero está muy bien, muy bien, muy bien eso que puede pasar muchas veces. No sé si se refería, por ejemplo, si yo tengo A sobre B, la inversa sería B sobre A, ¿cierto? En las funciones, estas funciones, la inversa no se define así, sino se define como su contraria. La notación sería la misma. Esto sería a la menos 1, pero eso no quiere decir que la función sea esa misma. O sea, yo no puedo decir que sea 1 sobre tangente. Como quiero saber el ángulo, entonces yo lo que digo es tangente inversa, que no significa que todo esto vaya sobre 1 sobre tangente. No, 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 en ningún sentido. Sino que es la antitangente, por decirlo así. Esto es a la menos 1. De esto que tenemos acá. ¿Me siguen? ¿Me siguen? Entonces esto lo llamamos Sí. arco tangente. En la calculadora, entonces, podríamos colocarle, para sacar este a ambos lados, podríamos colocarle arctan. Entonces le saco arcotangente a este lado, arcotangente al otro, y me quedaría la arcotangente aquí. Arcotangente. Listo. Z. Aquí. ¿Cuál sería el valor del ángulo? Ya alguien que lo haya calculado, por favor. Esto es 1.73 más o menos. Partido es menos 2. Esto es arctan. Arcotangente de esto. Que es igual a menos 40.89 grados. ¿Sí es correcto? ¿Es correcto? Medio 40 menos 85. Menos 40.85. Ya está bien. Ya no me pongo a pelear por eso. Practicidad ante todo. No mentiras. Listo, entonces tenemos este ángulo. ¿Pero qué es lo que nos interpreta este ángulo? Este ángulo es este que tenemos aquí, este pedacito.
¿Ok? Entonces, para nosotros obtener el completo, simplemente lo sumamos. ¿Me sigue? Entonces, esto es menos 40,89. Ok, ya nos botó el ángulo y todo. Entonces, si tenemos este y queremos hallar el de referencia que nosotros utilizamos respecto de las X, tenemos que esto va a ser menos 40 más 180 grados, que es igual a 139,1 grados. Y si escribimos la función, nos quedaría que la fuerza resultante, esta resultante acá, en coordenadas polares estaría dada por, ¿cuánto nos dio esa norma? Nos dio 2,64, 6,4, 6,46. Coma, el ángulo nos dio 139,1 grados. Y ese sería el ejercicio. Notación, la notación que estamos manejando en polares. ¿Correcto? Sí, de acuerdo. ¿Alguna duda, pregunta? ¿Sugerencia para la próxima clase? O la próxima clase no sesión. Recuerden que son sesiones que nosotros construimos a partir de lo que queremos y enfocamos que necesitamos aprender. Y entre todos construimos ese conocimiento. O comentarios de la clase, qué se puede mejorar o qué podríamos hacer. Hasta aquí lo que fue el tema. Ya depende de ustedes qué quieran ver la próxima sesión. Hola. No, y por mi parte estuvo muy bien, muy claro. Alexa, no te había podido saludar. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Bien, gracias. ¿Te pudiste conectar a la clase desde el inicio? ¿O No, hace como una media hora me vine a conectar. listo? ¿Qué te pareció lo que pudiste ver hasta ahora? Pues sí, me pareció entendible, me pareció bien. Ok, listo. Joan, ¿cómo estamos? Buenos días. Buenos días. Pues me pasó el mismo caso de Alexa porque pues estábamos en un parcial y hace media hora llegamos. Es gente que le pone el alma. Muchísimas gracias por estar acá. Vale, pues, Laura, ¿qué te pareció? ¿O qué perspectiva tienes? Bueno, mientras la compañera recupera el audio, vamos con Franci. Bueno, me pareció muy bien, creo que muy entendible, pero como sugerencia, pues me gustaría que no sé, ¿no? Si algunos tienen dudas específicas o así, intentar enviar esas preguntas para que también se puedan resolver, no todas, sino algunas durante la sesión. Ok, entonces propones que se... Muchísimas gracias por los comentarios. Y claro que sí, empecemos con cinemática la próxima sesión, de en 8 días. Listo, cinemática. ¿Qué tema particular de cinemática quieren tocar? Hola, hola. Listo. Excelente. ¿Todos de acuerdo? ¿Todos? Bueno, les voy a dejar mi correo para que me envíen las preguntas que tengan al correo electrónico y podamos tratarlas en la sesión. ¿Ok? listo, profe, muchas gracias.
Listo. Cualquier duda, en cualquier momento, si necesitan alguna ayuda en algún tema específico, me pueden escribir sin problema. Yo les puedo responder. Cuadramos una sesión con el CAE y podemos atenderlos. Muchísimas gracias por su tiempo, muchas gracias por estar acá, gracias por participar. Compañera María Camila, ¿hay algo más por decir? Aquí estamos. Dame un momento. Listo, me escuchan mejor ahí, ¿verdad? Sí, te escuchamos, Lori. Ya. No, simplemente nos queda agradecerles, darles las gracias por su participación activa. Gracias a ti también, Lenier, por dinamizar este espacio y hacerlo provechoso para el aprendizaje de ustedes. Esperamos pues seguirlos viendo acá en los grupos de estudio autónomo y recuerden que todos los martes de 8 a 10 tenemos este grupo de estudio autónomo física mecánica. Que tengan feliz día, muchas gracias. Chicos, y por último les recordamos también estar pendientes pues, de las redes sociales de la Dirección Académica, donde vamos a estar montando toda la información de estos grupos de estudio autónomo. Muchas gracias por la participación y la asistencia y nos vemos pues, en una próxima ocasión. Que tengan una feliz tarde, feliz día. Chao.